Lo dijo él. A primera hora. Sigamos hablando del tema del CNE. Lo tenemos ya al doctor Esteban Ron, que nos acompaña para conversar con nosotros sobre este golpe que pasó el día de ayer en el CNE. Mi doctor Esteban Ron, bienvenido, muy buenos días. Gracias por acompañarnos ahí en la cabina. Le saluda a distancia. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Andrea. Gracias por la invitación. Honrado con la misma, como siempre. Fabricio, deseándote lo mejor en esta cobertura. Gracias a usted, mi doctor, por acompañarnos. A ver, ¿cómo lee usted lo que pasó el día de ayer en el CNE? ¿Es un golpe de timón? ¿Cambiaron las cosas para no cambiar? ¿Cómo le evaluamos, doctor? A ver, creo que como dice el analista Pedro Donoso, a quien voy a hacer referencia desde esta parte inicial, los eventos en el ámbito político siempre tienen que ser leídos de forma integral y como una secuencia de los mismos, ¿sí? No es que esto sucede de la noche a la mañana, no es que esto es un acontecimiento por una displicencia de la presidenta de último momento, sino que viene siendo una consecuencia inclusive histórica. Recordemos que dos cosas, Fabricio. La primera de ellas es que el Consejo Nacional Electoral, si bien funciona de forma adecuada en los componentes técnicos, que los resultados han sido inclusive felicitados de escala internacional por la rapidez, me refiero a la última consulta popular inclusive, en el ámbito político ha dejado mucho que desear. Recomendaciones de la misión de la Unión Europea y de la propia OEA han señalado que el Consejo Nacional Electoral debe dejar de inmiscuirse en asuntos políticos y en lo particular creo que el Consejo Nacional Electoral es víctima de sus propios errores políticos. En esto, las decisiones y los consejeros, y en este caso Diana Tamain, se ha vuelto, no me gusta decir una actora política del medio ambiente ecuatoriano, sino que se ha vuelto una actora que ha tomado decisiones con trascendencia política. En ese sentido, decisiones que vienen siendo controvertidas, como lo que sucedió con Construye y lo último, el tema de Unidad Popular. Decisiones que advertimos, y de hecho creo que lo hicimos contigo alguna vez en otro programa, decíamos que no tenían el sustento jurídico suficiente como para tomarlas, para iniciar el proceso de cancelación. Habíamos hablado de democracia a la carta y a esto sumado una elección controvertida que viene a ser el cambio de las elecciones y además la carencia explicativa que ha tenido Diana Tamain de esto. Recordarás de elecciones, votaciones y en tu propio espacio, Fabricio, cuando no pudo sustentar algunas cosas. Creo que esto venía generando un desánimo y se puso a jugar con el tema de la convocatoria. ¿Qué tipo de convocatoria? Igual, convocatorias a la carta, eso se vio el día de anteayer. Y finalmente, pues un consejero comodín, como el señor Merino, quien votaba esporádicamente y siempre favorablemente con ella. Parece que este hartazgo a la interna y con una fiscalización perenne de la consejera Nájera, pues ha hecho que la gobernanza interna deje de tener efectos y que no hay una confianza en general. No quiero hablar de legitimidad, sino confianza interna que le restaba habilidades gubernativas dentro del propio Consejo Nacional Electoral. ¿Cree entonces, doctor, que con este cambio a José Cabrera va a cambiar también algo dentro del Consejo Nacional Electoral? Obligatoriamente, Andrea, van a cambiar las direcciones estratégicas, porque recordemos que coordinaciones de participación política, direcciones de fiscalización y control del gasto electoral, una dirección y coordinación que son importantes como la de comunicación y demás, van a tener que cambiar porque deben generar una línea hacia el presidente del Consejo Nacional Electoral, que además es presidente de la función electoral, ¿no? Deben generarse coordinaciones con el Tribunal Contencioso Electoral y la estructura per se, revisando justamente en preparación a esta entrevista del orgánico interno, del orgánico por procesos del CNE, hace que el staff de asesoría del presidente es mucho más grande que el de un consejero. Entonces sí se van a hacer cambios en funcionarios. Además, estructurales, pero ya de sí, fondo. De fondo veremos. Todavía está muy temprano como para hacer un análisis, pero aquí lo que se le ha reclamado al Consejo Nacional Electoral, Andrea, es que sus decisiones tienen que ser siempre apegadas al sistema normativo ecuatoriano. Y eso es lo que Diana Tamain se desapegó muchas veces, inclusive criticada por el propio consejero Cabrera. Recordemos que el ahora presidente ni siquiera asistía a las sesiones, ya tenía pues esta queja perenne de no asistir y por eso se recurría a la consejera Cronfle, al consejero Merino. Pero de hecho, doctor, si me permite, no solamente en el caso de Cabrera, por ejemplo, en el caso del tema de Unidad Popular,
me parece a mí que termina siendo el reflejo más claro de esta intención de extralimitarse en el ámbito de sus competencias y de interpretar la norma legal, el Código de Democracia. Tuvimos, por ejemplo, la ausencia de Enrique Pita, la ausencia de José Cabrera, se aprovecharon de la licencia por maternidad de Estela Cero, convocaron a los suplentes, el papel del señor Merino, luego trataban de que las horas sean distintas, aquellas en las cuales la consejera Acero podía participar por su licencia por maternidad. O sea, las últimas semanas todo mal y demasiado evidente, doctor. Muy evidente, Fabricio, como tú lo señalas y como lo decía previamente, un juego respecto a convocatorias para decisiones a la carta. Yo creo que la gota que derramó el vaso justamente fue lo de Unidad Popular, porque se lo advirtió jurídicamente en dos ámbitos. El primero de ellos es que la iniciativa de este proceso de fiscalización podría haberse interpretado como arbitraria, ya que no se hizo un proceso de fiscalización a todas las organizaciones políticas. Y posteriormente, cuando se presenta el pedido de revisión, sí, este pedido administrativo que es urgente en el Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín no logró ninguno de los quórums y no tuvo votación y, perdóneme la expresión coloquial, se comió los plazos de resolución para eso, lo cual acarrió una nulidad, que es lo que declaró la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, Ivonne Coloma. Entonces, toda la estructura de este proceso, digamos, atípico de cancelación de una organización política a la carta se dio de baja en el Tribunal Contencioso Electoral y además, como les decía previamente, en un proceso todavía controversial por cambio de calendario electoral, que se vaya mermando la legitimidad de la presidenta y haciendo ver que sus decisiones tienen una alta carga política, va mermando en general la legitimidad del proceso electoral, independientemente de la credibilidad de Diana Tamaín, que en este momento es lo de menos, sino de la credibilidad del proceso electoral, un proceso electoral que puede significar un clivaje político por los cambios de timón que puede haber en cuanto a la polarización que existe en el Ecuador, Fabricio. Con eso, entonces, ¿usted cree que José Cabrera va a darle legitimidad a las elecciones más No próximas? no necesariamente, porque recordemos que José Cabrera también es un consejero que no ha brillado, pues, por su vocería. ¿Sí? Bueno, básicamente ningún consejero ha brillado por su vocería y hay contradicciones o han existido contradicciones entre los propios voceros del Consejo Nacional Electoral. Lo que sí es un refrescamiento, ¿no? Recordemos que inclusive en palabras de la consejera Nájera, ya se requería un cambio, pero no este tipo de cambio, se requería el cambio concursal, Andrea, que está igual detenido en el Consejo de Participación Ciudadana, porque además es un mismo pleno, ¿sí? Lo que sí es un cambio de timón nada más y de representación del Consejo Nacional Electoral, pero es un mismo pleno. Obviamente, y nuevamente, perdón la expresión coloquial, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es como presidenta y otra cosa es como consejera. Veremos qué es lo que pasa con Diana Tamaín en las próximas semanas. De seguro pasará el proceso electoral, que por lo visto ya no cambiará de fecha. La Corte Constitucional no hará una revisión de constitucionalidad de dicho acto, de dicha resolución, pero ahí hay que ir viendo cómo se va moviendo la situación. Y creo que Diana Tamaín va a ser sumisa de la mayoría. Sí, ella se va a adherir a esta mayoría porque no le queda de otra hasta terminar un periodo. Con una advertencia clave, Andrea y Fabricio, es que si pasa esta consulta popular planteada, ¿sí? También como parte de las elecciones seccionales, y se cambia el régimen concursal ecuatoriano, que ya lo habíamos advertido en otros medios de comunicación, este pleno del Consejo Nacional 2 años más al menos. 2029, Fabricio. Así es. Qué bárbaro. O sea, de 2019 a 2029. De o sea, 2018. en este 2018, claro. Perdón, 2018. Claro, pero en 2018 fue el transitorio primero, ¿verdad? Y se ratificó el definitivo Ya. a noviembre del 2018, Fabri. Entonces, ¿Cómo no? entonces esto tranquilamente y explicando, vamos a tener los Una resultados barbaridad. de la consulta popular, ¿sí? A enero del 2027. Con eso la Asamblea va a tener un año para realizar las reformas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el Código de la Democracia, Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, y recién ahí va a operativizar y calendarizar, es decir, a 2028. ¿Sí? Y hasta que calendaricen el del Consejo Nacional Electoral, que se trabe ese concurso porque no tiene la protección de las garantías jurisdiccionales y etcétera, y yo le veo hasta 2029. Es decir, este pleno, con excepción de la consejera Nájera, será históricamente el pleno más largo del Consejo Nacional Electoral con posibles 11 años. Y ahora, nos decía usted, doctor, que desde ahora y de ahora en adelante tal vez veremos a Diana Tamaín como sumisa dentro del pleno del Consejo Nacional Electoral.
¿Cree realmente que habrá sumisión de parte de Diana Tamayo, Sí, de teniendo seguro. en cuenta que desde el 2018 ya lo presidía? No, sí, de seguro, porque mira, es ilógico pensar que Diana Tamain se va a desapegar de una mayoría y de un cambio estructural por el que ella misma votó. De hecho, Claro. el voto que existió hacia la presidencia del consejero Cabrera, del ahora presidente, fue Ella de ella votó por él. misma. Sí, ella tuvo la favorabilidad de Diana Tamain y además creo que en estos procesos electorales que son difíciles y que además Diana Tamain va a tener procesos de auditoría mucho más complicados. ¿Sí? La auditoría y la fiscalización que se hace, no política, sino administrativa de la Contraloría, es distinta la de un consejero a la de un presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral y de cualquier colegiado, porque recordemos que es máxima autoridad administrativa, así que si se inician, porque además estamos pasando ya periodos de fiscalización administrativa en la Contraloría, si se inician este tipo de exámenes, Diana Tamain va a tenerla difícil estando fuera del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Recordemos que esa protección política que existe, inclusive de acceso a la información, es mucho más fácil hacerlo cuando tú todavía estás adentro y tienes acceso a esa información como todavía autoridad en el Consejo Nacional Electoral. Ujú. Ese voto que dio a favor de José Cabrera ayer, Diana Tamain, tal vez si lo leemos más a profundidad, es tal vez reconocer esos mismos errores que se produjeron en los últimos meses. No creo, Andrea, no creo que es reconocer esos errores, yo creo que más bien es una imposición por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral. No quiero hablar de factores políticos o presiones externas porque entraríamos en el ámbito especulativo, no tenemos una fuente oficial de esta situación, pero creo que responde a presiones internas, la pérdida de gobernanza interna y a una presión directa por parte al menos de estos tres consejeros, ¿no? Acero, Nájera y el propio José Cabrera. Vemos un rol de Pita un poco inactivo, eso sí hay que señalarlo, ¿no? Pero creo que Pita lo que ha hecho en los últimos meses también es desapegarse de esa posible responsabilidad de ser vicepresidente y ser el segundo a bordo en el caso de una ausencia de Atamaint. Tanto así que ni siquiera fue ratificado como vicepresidente cuando este pleno igual tenía la posibilidad de esta ratificación. Entonces yo creo que en este caso, como te decía, para ir solventando la idea, es una pérdida de gobernanza interna, pérdida de credibilidad interna y claro, ya una desazón absoluta con sus propios colegas. Digamos, hablando de lo de Pita, usted nos dice que ya se lo veía desapegado. Lo mismo pasaba con Cabrera y con Acero. O sea, eran la presidenta Tamaín y básicamente el consejero Merino cuando era convocado. Y para de contar. Básicamente era eso. O sea, perdió completamente el margen de gobernabilidad la presidenta Tamaín. Sí, perdió completamente el margen de gobernabilidad a través de decisiones que fueron criticadas por parte de los consejeros. Digamos que la consejera Nájera Fabricio siempre fue una voz disidente, ¿no es cierto? Siempre fue Claro, y crítica. ella se ha mantenido, ella por lo menos creo que ha exhibido coherencia. Se puede discutir o se puede discrepar incluso con la consejera Nájera, pero ella ha sido coherente en su forma de pensar, no es que se ha alineado a conveniencia. Eso no se ha visto al menos. Y en su línea administrativa, ni siquiera política, porque no vemos un apego a una línea política. Entonces digamos que ha sido coherente, ha sido revisora, ha sido crítica de decisiones que no tienen sustento jurídico, crítica de decisiones administrativas que a veces igual exacerban las funciones y atribuciones del Consejo Nacional Electoral, así que digamos que eso no pasa nada. Pero Diana también recordemos que era siempre auspiciada por el consejero Cabrera, de hecho era el consejero con el que Diana contaba con un voto duro. Sí, la acompañó justo en preparación a la entrevista, la acompañó cuando fue parte del juicio político, etcétera. Entonces parece que hay una ruptura entre los dos, ya que data hacia atrás de algunos meses, ¿no? No podemos hablar de que José Cabrera, perdón, el coloquial, la expresión coloquial, se ruchó el piso ni nada. No hay evidencia. No, es que no hay evidencia de eso, ¿no? Porque tú puedes. No, pero sí cabe utilizar el término porque a veces en estos cuerpos colegiados pasa eso, ¿no? Así es. Pero ¿desde dónde cree que hay esa ruptura? Hace meses. Desde hace meses. Pero ¿en qué acción específica? Ok, hagamos una secuencia. Es gran pregunta la tuya. La declaratoria del proceso electoral, ¿no es cierto? En la declaratoria del proceso electoral, cuando entramos en proceso electoral, se tienen que tomar decisiones álgidas. La primera de estas es el presupuesto general de las elecciones. El presupuesto de las elecciones seccionales siempre es mucho más alto que el de las nacionales por fondo de promoción electoral, etcétera, 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 inclusive por la logística. Ahí ya vimos alguna disidencia de los votos respecto a la cantidad
de presupuesto que se daba algunas partidas internas. Ahí ya tuvimos las primeras contradicciones de Elena Nájera, inclusive de Estela Cero y del consejero Cabrera. Decisiones respecto al calendario electoral, digamos que hubo una unanimidad cuando se lo cambió, ¿sí? Deficientes argumentos de todos los consejeros, sí, hay que señalarlo, pero digamos que hubo unanimidad salvo de la consejera Nájera. Y en las decisiones que tenían que ver justamente con los procesos de cancelación de organizaciones políticas, el cierre del padrón electoral, ahí se notó la ruptura con el consejero Cabrera, ¿sí? Dejó de asistir, se abstuvo de votar en ciertas decisiones y ahí empieza el quiebre. Yo te podría decir, Andrea, les podría decir, Fabricio, que el quiebre entre los dos empieza desde la declaratoria del periodo electoral en este año, cuando se intentaba ya hacer el caso en esta situación, la preparación de las elecciones. Y como te decía, creo que la gota que derramó el vaso con el tema de la consejera Acero, justamente es el juego de convocatorias, ¿no? Convocar a una hora, desconvocar a otra hora y tener el comodín, en este caso, del consejero Merino. Oiga, doctor, a esta hora usted acaba de plantear un detalle, ¿no? Del cual no se habla mucho, que es la posibilidad de que se le retire al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la atribución denominadora vía referéndum constitucional. Pero todavía no ha dado señales el presidente Noboa de que lo va a incluir. ¿Usted da por descontado de que para el 29 de noviembre, sí o sí, nos van a incluir el referéndum constitucional? Yo doy por contado que nos van a incluir ese referéndum constitucional, creo, ¿no? En este momento la exacerbación política que existe por la diversidad de temas que se está manejando y además la cápsula social que representa el Mundial de Fútbol, ¿sí? No se están discutiendo temas de fondo. De hecho, la exacerbación en temas políticos en la actualidad que han puesto en cuestionamiento las acciones gubernamentales, como el caso de Progen, ¿sí? Temas que están sucediendo con determinados alcaldes, etcétera, etcétera, ha exacerbado mucho la política y la política seccional, de hecho, ¿no es cierto? Así como la credibilidad del gobierno. Vemos lo que ha pasado con la reducción de ministerios y demás. Entonces, desaprovechar lo que significa cambiar este régimen concursal y quitarle la atribución al Consejo de Participación Ciudadana, que digamos que hay una favorabilidad social, en este momento es improcedente. Para mí, estimado doctor Vela, es un tema de timing político. Se va a desinflar la cápsula social que significa el Mundial y se retomará ese tema porque digamos que es una pregunta con al menos favorabilidad social. Y otra cosa también que hay que considerarlo, tenemos el tema del concurso del fiscal corriendo, ¿no? Con contradicciones, con algunas cosas, entonces también hay que ir jugando un poco con el timing y es por eso que todavía no se lo he incluido a mi modo de ver, Fabricio. Cree entonces que más adelante, pero es que bueno, aquí en el Ecuador puede pasar de todo, ¿verdad? Sí. Y después de esta como cápsula que tenemos del Mundial, luego podrían venir el fenómeno del niño, que se ha adelantado y que ya no sería incluso en febrero, como así lo dijo incluso el mismo Consejo Nacional Electoral. Sí, mira, claro, ¿qué dirán los climatólogos del CNE? Pues con esto. Claro, imagínense, o sea, al final del día va a haber cosas que van a afectar al territorio. Sí, mira, Andrea, yo creo que ahí, y también lo hemos discutido en otros espacios, creo que la Corte Constitucional tiene también un comodín, ¿sí? Que son las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron al cambio de las elecciones. Porque de forma rara, la Corte Constitucional ha acumulado, no bajo ninguna circunstancia señalar que esto es ilegal, es parte del procedimiento, ¿no? Ya estamos hablando de un tema de timing, ha acumulado creo que son 7 u 8 demandas de inconstitucionalidad. Está sorteado el juez, ¿sí? Es el doctor Benavides Ordóñez, pero no ha entrado a sala de admisión todavía. Y eso está ahí durmiendo, no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué es lo que puede pasar? Y por eso te digo, creo que es el comodín climatológico esto, ¿no? Si es que tenemos a un fenómeno del niño que afecte al Ecuador en los meses de octubre, noviembre, diciembre, con la magnitud que dicen que va a ser ese comodín. Activan la demanda de inconstitucionalidad y regresamos a las elecciones en febrero. ¿Sí? Si es que el fenómeno del niño, y esperemos así sea, baja de intensidad, no hay afectaciones sociales, económicas, etcétera, se lo mantiene. Por eso, para mí, y creo que siendo un poco especulativo, sí vienen a ser estas demandas ese comodín que va a permitir jugar con el efecto de este fenómeno natural. Correcto, doctor Esteban Ron, le envío un abrazo a la distancia. Gracias por su aporte sobre la situación del Consejo Nacional Electoral, muy amable. Un abrazo, Fabricio, muy amable de ustedes por la invitación.
Gracias al doctor Esteban Ron, que ha estado con nosotros en estos minutos aquí en A Primera Hora, a propósito de los cambios en la conducción del Consejo Nacional Electoral. Cambios en la conducción, no en la integración del máximo organismo del sufragio. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.